Ya, ahí estoy grabando. En los ejercicios de crecimiento de poblaciones de bacterias, importante entender cómo está pasando, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo en la primera etapa, no, tengo 9 inicialmente, ¿cierto? 9 inicial, por ejemplo. Y cada vez se multiplica por 9, ¿ya? Entonces, en la primera etapa, 9 por 9, cuando ha pasado, no sé, un día, ¿ya? Después, al siguiente día, se volvió a multiplicar por 9. O sea, tengo 9 por 9 por 9. 2 días. ¿Ya? Ahora, tengo 9 por 9 por 9 por 9 a los 3 días. Y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá yo tengo 9 elevado a 1. Acá tengo 9 elevado a 2. Acá tengo 9 elevado a 3. 9 elevado a 4. Entonces, ¿qué está pasando cuando viene expresado de esa manera? Que para 2 días yo ya tengo 9 elevado a 3. Para un día tengo 9 elevado a 2. Para 0 días, 9 elevado a 1. Para 3 días, 9 elevado a 4. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, en, no sé, 63 días más, yo te digo, a los 63 días vamos a tener 9, pero elevado a 64. ¿Ya? Entonces hay que ir con harto cuidado con eso. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? En este caso, mira, esto es súper parecido al interés compuesto, pero la diferencia es que el inicial es igual a cómo se va a multiplicar, ¿cierto? Si esto fuera, fíjate, si esto fuera como los problemas que vimos de interés compuesto, vamos a ponerle que aquí no había 9, había 5. 5 y cada vez se multiplica por 9. Entonces después hay 5 por 9, 5 por 9, 5 por 9. ¿Cierto? 5, 5 por 9. Entonces aquí tengo 5. 5 por 9, 5 por 9 elevado a 1. 5 por 9 por 9, 5 por 9 elevado a 2. 5 por 9 por 9 por 9, 5 por 9 elevado a 3. Ahí, entonces, cuando sean 63, va a ser 5 por 9 elevado a 63. ¿Ya? Ahí está como nosotros lo vimos, ¿cierto? Como un capital inicial, una tasa de crecimiento y el número de periodos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes eso más o menos saben cómo hacer, ¿ya? Porque tengo el inicial, por cuánto se va multiplicando y elevado a cuántas veces. Pero la pillería del problema es que te ponen que el inicial sea igual a cuánto se multiplica. Entonces tú ahí te olvidas que tenías que poner el inicial y pones solamente los 63, siendo que era 64, ¿cierto? Entonces acá en vez de 5 hay 9, y acá en vez de 5 hay 9, o sea, 9 al cuadrado. Acá 9, 9 al cubo, 9, 9 elevado a 4, y acá 9, entonces me queda 9 elevado a 64, ¿sí? ¿Se entiende por qué aumenta 1 el exponente ahí, chiquillos? ¿Millaray le queda más claro? Ya, entonces esa es como la pillería, donde el inicial es igual a cuánto se va multiplicando, entonces uno se lo olvida contar. Entonces, cuando sean así ejercicios medios confusos, haz esto, anota algunos, empieza a anotar algunos y ahí te vas a ir a dar cuenta. Las malditas bacterias. Es que ese es como la pillería del crecimiento de bacterias. Y es súper importante, bueno, para ustedes no tanto, pero todo el tema de tasas de interés, todo eso también pasa que de repente les van a tirar algo así como medio raro, como que un dinero se duplica, entonces hay que tener cuidado porque se te había olvidado que existía el capital inicial, que en este caso eran 9 bacterias, o sea, el peor capital, de coleccionar bacterias. Entonces, claro, el capital inicial era igual a claro, entonces, sí, lo cuánto creció.
Claro, el cuánto creció era simplemente elevarlo. 63 días, 9 elevado a 63, pero se te olvidó multiplicar por cuánto había al principio, que también era 9. Entonces, la potencia, pero también el 9, y ahí te queda el 9 a 63. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago yo? A mí me cuesta un poco concentrarme para estas cosas. Siempre me pierdo, me confundo. Entonces yo hago esto mismo. Y ahí me doy cuenta y después ya digo, ah, ya listo, ya sé cómo funciona. Me doy cuenta que lo tengo que elevar a uno más, ¿ya? O dependiendo de qué es lo que tienes que ver ahí el problema que te pongo, ¿ya? Pero no olvidar como la fórmula completa, que si no es como un interés compuesto, a uno le cuesta. Entonces tienen que poner ahí bien eso por cuánto va cada vez, ¿ya? Anotar algunas etapas para ver bien cómo funciona, dejarla con potencia, porque si la dejan con número no tiene ningún sentido. Dejar las potencias anotadas. Y ahí uno se va a ir dando cuenta, ¿ya? Ya, de razones, chiquillos. Razones, ya, las razones. Ya, como decía, dijimos por ahí en las clases, las razones van a ser una forma de comparar cantidades, ¿cierto? Yo voy a estar comparando cantidades y en particular cuando las cantidades siguen como una misma proporción, cuando van a aumentar o van a disminuir en la misma proporción, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno hace una receta, ¿cierto? Si yo tengo, de hecho, muchas personas que cocinan, típicamente, no sé, pues, una persona que cocina que a lo mejor jamás hay personas que ni siquiera terminaron el colegio, pero que son secas para cocinar y son secas para hacer proporciones, ¿cierto? Si yo quiero hacer un cake, ¿qué le voy a echar al cake? Vamos a hacer ahora una mega proporción gigante. Ya, el cake va a llevar, no sé, 125 gramos de mantequilla. Mantequilla porque la margarina hace muy mal, ¿cierto? Va a llevar 2 tazas de azúcar. Azúcar. Ya, 2 tazas de azúcar. Va a llevar una, va a llevar 4 huevos. 4 huevos, a ver, mantequilla con azúcar, después se le echa huevo, se le echa una cucharadita de polvo de hornear, que le vamos a llamar Royal, leche, ya, 2 tazas de leche y finalmente 3 tazas de harina. No sé cómo va a quedar mi cake, creo que va a quedar horrendo, pero bueno, quizás sí, alguien que lo haga, lo pruebe y nos cuente que va a quedar raro, ¿ya? Entonces, ese va a ser un cake. Si yo quiero hacer una mayor cantidad de queques, voy a tener que aumentar en la misma proporción, ¿ya? En la misma proporción. Básicamente, así es fácil verlo, ¿cierto? Si yo te digo, si yo quiero hacer, no sé, 4 queques, supongamos que yo vendía, hoy por fin llegó la tinta de plumón, ¿sí? 4 queques, gasté mucho dinero, sí, así que más les vale que se saquen puros 7, porque si no voy a estar muy triste porque me gasté mucho dinero en tinta de plumones, así que todos tienen que aprobar, si no les voy a cobrar quiero hacer 4 queques. Entonces necesito multiplicar todo esto por 4, ¿cierto? Y aquí es donde las señoras que cocinan son 6, ¿cierto? 125 serían 500 gramos de mantequilla, de azúcar 2 por 4, 8 tazas, de huevos 16 huevos, de Royal 4 cucharadas, de leche 2 por 4, 8 tazas de leche, 3 por 4, 12 tazas de harina, ¿ya? 12 tazas de harina. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema porque nosotros nos damos cuenta de que están aumentando en forma proporcional, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hay por detrás de esto? ¿Ya? Voy a borrar ingredientes para que no salga tan difícil. Supongamos que yo quiero solamente referirme a los huevos y la harina, ¿ya? Voy a eliminar el resto. El resto sigue estando en opción, ¿cierto? Pero para que no nos confundamos en la explicación, lo voy a borrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo decir? Yo puedo decir, mira, multiplica esto exacto, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer, no sé, 10 tazas o tengo, no sé, 10 huevos?
si yo tengo 10 huevos, ¿cuánta harina voy a ocupar? ¿Ya? Entonces voy a anotarlo acá arriba. Y acá 16 huevos. Y acá 3 tazas de harina. Y acá 12 tazas de harina. ¿Ya? Entonces, claro, si yo multipliqué la receta completa, es súper fácil, ¿cierto? Pero, ¿a qué va la razón? A que esto nosotros siempre lo vamos a poder expresar como una razón, ¿cierto? ¿Qué significa? Que por cada 4 huevos se ocupan 3 tazas de harina, ¿ya? Y así es como mirar la razón puede ser un poquito más difícil. Eso es lo que a ustedes les confunde, porque yo sé que eso no es difícil, pero mantener la razón no siempre va a ser tan fácil, porque no siempre vamos a tener números enteros o cosas que realmente que sean simples, que sea solo multiplicar. Por ejemplo, si yo tengo 10 huevos y se me están echando a perder y quiero hacer queque para que no se me mueran los huevos, que suele pasar, ¿cierto? A veces uno tiene una comida que se le va a echar a perder, entonces uno busca alguna receta con esa comida para que no se le eche a perder. ¿Qué pasa si yo tengo entonces 10 huevos? Y ahí tengo que sacar proporcionalidad. Esto, yo he ocupado bastante esta materia porque ¿qué me pasaba? De repente, yo antes trabajaba, o sea, no trabajaba, un tiempo que no trabajaba, no estaba con postnatal, vendía rollos de canela. Entonces hacía los rollos, hacía, y me quedaba muy, hacía el glaseado, pero me daba lata hacer ese glaseado que lleva el queso Filadelfia. La receta me decía, no sé, 150 gramos. Y a mí me daba lata porque el paquete traía 227 gramos, entonces yo saqué las razones para ocupar cada vez un paquete. Y hacía un paquete, el paquete de queso me mandaba la receta. Ocupando esto, ocupando proporción, ¿ya? Entonces, si nosotros entendemos que los huevos y la harina están, los huevos y la harina, nos sirve la letra porque son los dos con H, los huevos y la harina están en la razón 4 es a 3. O sea, por cada 4 huevos yo estoy usando 3 tazas de harina. Pero yo quiero saber para 10 huevos cuántas tazas de harina voy a ocupar y ahí es cuando ocupo la regla de 3, ¿ya? O sea, no siempre la proporción va a ser, la razón y la proporción van a ser multiplicar en cuántas veces exactas como acá, ¿cierto? Porque aquí yo tenía 4 huevos, multipliqué por 4, listo. Yo creo que esto a nadie se le dificulta, ¿cierto? Pero acá, cuando si yo te digo, mira, por cada 4 huevos vas a ocupar 3 tazas de harina y cuando ocupas 10 huevos, entonces ahí es cuando viene la dificultad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a decir, como dije que por cada 4 huevos se ocupan 3 tazas de harina, la razón entre huevo y harina es 4 esa 3, ¿ya? Acá vemos solamente proporciones directas. Van a ir subiendo o bajando como en la misma proporción. Entonces, cada 4 huevos, 3 tazas de harina. Y yo quiero saber entonces, cada 10 huevos, cuántas tazas de harina ocupo. Y ahí ocupo la regla de 3, ¿cierto? O regla de las proporciones como sale en el libro, que sería que X va a ser 3 por 10 partido en 4, 30 partido en 4, 7,7. Entonces, ¿qué necesito? 7 tazas y media de harina. Harina. 7 tazas y media de harina. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? ¿Estamos ok con eso? ¿Se entiende? ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, ahí está la diferencia. Cuando yo la planteo, no solamente multiplicando por una cantidad, sino que cuando veo por como cada cuántos de este, cuántos ocupo del otro, y ahí vamos jugando con eso, ¿ya? Eso es una forma, y es cuando yo ocupo la regla de 3, ¿ya? La otra forma es cuando yo sé el total y me dicen la división en porciones, ¿ya? Si yo aquí te digo que se me mezclaron las cosas, ¿cierto? Entonces, yo sé que
entre tazas, es un poco absurdo el ejemplo, como ¿quién no diferenciaría una taza de un huevo? O sea, hay que ser enfermo de pavo. Pero entre tazas y huevos, tengo 84 unidades. ¿Cuántos queques puedo hacer? Ya. Entre tazas y huevos tengo 84 unidades, ¿ya? No sé cuántos tazas, cuántos huevos, pero ¿qué podría hacer? ¿Ya? ¿Cuántos queques podría hacer? Entonces, ¿qué es lo que dije yo? Mira, por cada 4 huevos ocupas 3 tazas de harina, ¿cierto? Entonces vas a ocupar, vamos a suponer que yo hago una cantidad K de queques. Haré K queques, ¿cierto? Voy a hacer K queques que no sé cuántos son porque estamos averiguando. Entonces, ¿cuántos huevos voy a necesitar para hacer K queques? Qué raro suena eso. ¿Cuántos huevos necesito, chicos? Dígame, ¿cuántos huevos voy a ocupar? Me escuché en estéreo. ¿Cuántos huevos voy a ocupar si quiero hacer K queques? 12, no sé, pues. No, olvida esto acá. Ni siquiera no he mirado el 84. Si yo quiero hacer K queques, ¿cuál es la expresión para la cantidad de huevos en general? Es un genérico, así como usando la incógnita. No son K, porque K son los queques. ¿Y cuántos huevos ocupas por cada queque, Nicolás? Ocupas 4. Entonces, en total, ¿cuántos huevos voy a ocupar para hacer K unidades de queque? Exacto, ¿cierto? 4 por K. Si son 10 queques, 40 huevos. Si son 7 queques, 4 por 7, 28 huevos. Si son 30 queques, 4 por 30, 120 huevos. O sea, va a ser 4 por K. ¿Ya? Y voy a ocupar entonces 4K huevos. Y voy a ocupar 3K tazas de harina. ¿Cierto? Pues si son 10 queques van a ser 40 y 30, si son 2 queques van a ser 8 y 6 y así, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque aumenta proporcionalmente. Entonces, yo siempre puedo hablar de que tengo porciones, ¿ya? En este caso, una como porción serían 4 huevos y 3 tazas de harina, ¿cierto? La porción de huevos, o sea, 4 huevos y 3 tazas de harina sería como para una porción. Si quiero hacer más porciones, voy a tener que multiplicar. Entonces vamos a trabajar con ese K como la cantidad oculta de porciones o la cantidad de queques que vamos a hacer en este caso, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Me dijeron que en total tenía 84 unidades. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que estos dos van a sumar 84. No sé cuántos son, no sé cuántos son, pero suman 84. Entonces, ahí yo puedo sacar cuántos son, ¿cierto? 4K, los huevos, más 3K, las harinas, suman 84. 7K, 84, pasamos dividiendo, me queda que son K igual 12. Entonces, ¿cuántos queques voy a hacer, chiquillos? 12 queques, ¿cierto? Exacto, 12 queques. Entonces, ahí vamos entendiendo un poquito qué significa este K, que nosotros lo metíamos en los ejercicios así como para solucionar todo mágicamente, pero no es que sea tan mágico, es que estamos viendo cuántas porciones hay que sigan esta razón, esta misma razón, formando una proporción. Entonces, por eso yo puedo decir, mira,
siempre, como los huevos y la harina están en la razón 4 es a 3, siempre yo voy a tener 4 veces, 4 por la cantidad de queques, huevos, y 3 por la cantidad de queques, harina. Entonces aquí nosotros sacamos que se hicieron 12 queques, ¿cierto? ¿Y eso qué me dice? Que son 4 por 12, 48 huevos, y 3 por 12, 36 tazas de harina. Entonces, eso es lo que yo tenía y pude hacer 12 queques, ¿ya? ¿Se entiende la idea, el significado de acá, chiquillos? ¿Sí o no? Tell me. ¿Sí o no? Usen a salvar a tu Moana, por favor. ¿Dónde está? Afuera. Pero si mi Moana. Díganme algo. ¿No entienden nada? ¿Lo entienden todo? No, no tengo frío. No, hace calor acá. No sé por qué. Voy a cerrar mi puerta para que no se moleste. Ya, cerré mi puerta por si llega el frío para acá. Ya, entonces, ojo ahí con el K. Es como una variable auxiliar que yo voy a ocupar para ver cuánto es la porción o cuánto estoy haciendo. Ya, entonces, ¿cuáles son los ejercicios que nosotros nos ponen? Nos dicen, por ejemplo, no sé, en un colegio hay, déjenme sacar el número exacto para que no esté con decimales. 3.938 alumnos. ¿Ya? Y nos pueden dar la razón, ¿cierto? Por cada 6 niñas, como ustedes, por cada 6 niñas hay 5 niños. ¿Cuántas niñas hay? Esas son las típicas preguntas, ¿cierto? Me dicen, entonces vamos a un colegio, ¿cierto? Que tenemos 3.938 alumnos y me dicen que por cada 6 niñas hay 5 niños. Entonces, ¿cuál es la razón entre niños y niñas? ¿Cuál es la razón entre niños y niñas? La razón. ¿Cuál es la razón? Ya, fíjate bien, porque yo te pedí la razón entre niños y niñas, Mari. Te lo cambié, como los clavos y las sillas, ¿cierto? Exacto. Por cada 5 niños, tengo 6 niñas. Entonces, primera cosa, fijarse bien en el orden que ustedes lo escriben, porque se lo pueden pedir al revés y es súper fácil equivocarse, ¿cierto? Ahora, si yo hago niñas, niños, va a ser 6. Dependiendo de cómo a mí me lo planteen, cómo se va a escribir la razón, ¿ya? O de lo que me pidan. Acá me dicen por cada 6 niñas hay 5 niños. Entonces, ¿qué significa? Que la razón entre niñas y niños es 6 quintos, porque por cada 6 niñas hay 5 niños. Hombre, niña, mujer y niño. Ya, entonces, ahí tenemos la razón. Ahora, nos preguntan cuántas niñas hay. Entonces, acá el K no significa nada, ¿cierto? No como en el ejercicio anterior que significaba la cantidad de queques que yo voy a hacer, ¿ya?
pero acá podría significar algo como la cantidad de grupos de 6 niñas y 5 niños que puedo hacer. Aunque en verdad eso es un dato súper inútil, ¿cierto? No, no sé, como si necesitara hacer un baile, no sé, ¿cierto? No tiene mucho sentido, así como nadie se anda preguntando cuántos grupos de 6 niñas y 5 niños puede hacer. Eso va a significar matemáticamente el cálculo, o sea, no me sirve mucho, pero sí me sirve para calcular. Ocupo el mismo método, ¿cierto? Entonces voy a decir que de niñas, lo voy a escribir acá como flechitas, tengo 6K y de niños tengo 5K. Y con eso voy a poder calcular tranquilamente, ¿cierto? 6K niñas y 5K niños. Entonces, yo sé que esos 6K y 5K suman 3.938. ¿Qué voy a decir? Rayita. Que 6K niñas, 5K niños suman el total 3.938. Entonces, ese K es como una variable auxiliar que me ayuda a saber cuántos son en total. Ahí, ¿ya? 6 más 5 son 11K, 3.938, ¿ya? Y 3.938 dividido en 11 son 358. Entonces acá esto vale 358, ¿ya? ¿Qué significa ese K? Significa que yo podría hacer 358 grupos de 6 niñas y 5 niños, pero eso en realidad no sirve de nada, ¿cierto? No es como algo que a alguien le interese sacar, como en el ejercicio anterior que significaba número de K. Acá no, ¿cierto? No significa mucho, pero me ayuda de la misma manera para sacar el total, ¿cierto? Yo sé que niñas habían 6K, o sea, 6 por 358, 6 por 358, como dijo la compañera, 2.148, y de niños serían 5K, o sea, 5 por 358, 1.790, ¿ya? 1.790, y si es que nosotros lo sumamos, eso nos da 8, 13, 9, 3.938, o sea, está correcto. Entonces, respuesta, ¿cuántas niñas hay? Hay 2.148 niñas. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Ya cuando ustedes tengan que calcular estas cosas, ocupar la variable de K. ¿Ya? ¿Les parece si ahora hacemos uno más de razones y el día viernes vemos porcentaje? Hacemos repaso de porcentaje. ¿Sí? ¿Buena idea? ¿Mala idea? ¿Ya? ¿Quién me dijo, profe? ¿Catalina? Dígame. Multipliqué 6 por 358. K y K valía 358. Entonces, 6 por 358, 2.148. Y 5 por 358, 1.790. ¿Ya? Es como de cuánto es la porción de niñas y de niños. ¿Ya? Vamos a hacer uno triple y de ahí pasamos y a ver qué cuesta esto. Uno triple. Pero se lo voy a hacerlo súper rápido y les voy a pedir a ustedes. Ya.
Ya. Ese ejercicio, chiquillos, rapidito para ustedes. Háganlo al tiro ahora ya. Los ingredientes de una receta, da lo mismo de qué, ¿cierto? Está la razón 2, esa 5, esa 7. Una razón pi, ¿ya? Se compraron 378 kilogramos en total de ingredientes. Entonces, decir cuántos kilogramos hay de cada. ¿Ya? Le puedes llamar ingrediente A, ingrediente B, ingrediente C, como ustedes quieran. No les voy a poner nombre para ver cómo lo sacan. Ya, súper. Ya. Pero Maximiliano, ¿qué pasó? Buena, ¿por qué? ¿Qué hice ahora? ¿Qué no hice? Había llegado como una hora antes. Me había conectado a las 4:15. Horrible. Estaba mal ya. Ya, entonces. Dijimos que los ingredientes estaban en la razón 2, esas 5, esas 7. Entonces, del ingrediente A voy a tener 2K. Del ingrediente B voy a tener 5K. Y del ingrediente C voy a tener 7K. Y si yo sumo esos kilos, en total hacen 378 kilogramos, ¿cierto? Entonces, están en esa razón, ¿ya? No, porque era opcional, po. Entonces, no se toma asistencia, nada. Lo dejo grabado porque sí, porque buena onda, pero ni siquiera es obligación de grabarlo. Es como, refuercen, sean felices. Casi como hippies, así como algo así. Pero eso, tomar evaluaciones atrasadas. Y eso les voy a mandar correo a los que deben, ¿ya? Entonces, tengo 2K, 5K y 7K, serían 378. 7 más 5 más 2 son 12, 14K, entonces son los 378. Divido, me queda 27, ¿cierto? 378 dividido en 27, 14. De hecho, en la mañana le hice clases a un niño y en álgebra la mitad de tarde a dos. Así que, como que así han dado la convocatoria. Como que hay profes que no llegó nadie, entonces como normal pensar que no llegaba nadie, no es nada de lo que... Ya, entonces ya ahí tengo mi 14, ¿ya? Perdón, gracias, K27. Lo saqué bien y lo escribí, 27. Entonces, como este eran 2K, sería 2 por 27, 54, del ingrediente B, 5K, 27 por 5, 135, y del ingrediente C, 27 por 7, 189, y ahí están nuestras cantidades de ingredientes. ¿Quedó clarito, chiquillos, esto de las razones en general? Ya, estoy viendo una prueba para ver en qué se equivocó. Alguien que le fue bien. Ya, las bacterias se equivocó.
en el descuento. No, ya. Y las razones cuando las aplicamos en escalas también se nos pueden confundir con otras aplicaciones, como por ejemplo la sombra, ¿ya? Había un ejercicio de una sombra y ese también le costó a varias personas, ¿cierto? Que me decían, por ejemplo, ya, la sombra que proyecta un árbol, entonces tengo un árbol, sombra de un árbol de 7,2 metros de altura es, no sé, 1,7 metros en el suelo, ¿ya? Pues ahí tengo la sombra, ¿ya? ¿Cuánto mide la sombra de un árbol de 12, ¿ya? Esa es una aplicación que es un poco rara. ¿Por qué? Porque con longitudes, ¿cierto? Con tamaños, ustedes automáticamente lo asocian a las escalas, pero no es de las escalas, ¿cierto? No es de las escalas, sino que es netamente una razón, solamente una razón. Porque la razón, fíjense, no es de escala porque no es un dibujo. Ya aunque podríamos tomar como que la sombra hace un dibujo del... Sí, podría ser, pero no nos compliquemos con la escala. La otra cosa, que es lo mismo, pero lo podemos pensar como de otras cosas, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Si nosotros tenemos un arbolito, y tenemos un arbolito, ¿cierto? Y dependiendo del horario, va a proyectar sombras de distintos tamaños, ¿cierto? Si este árbol tiene 7,2 metros, cuando recién amanece, el sol va a estar por acá, entonces le va a hacer una sombra súper larga al árbol, ¿cierto? Pero horrible mi sombra, ¿cierto? Cuando es temprano en la mañana o se está poniendo el sol, uno va caminando y ve la sombra súper larga, ¿cierto? En cambio, cuando el sol ya está arriba, la sombra va a ser como más corta, ¿cierto? Entonces, con las sombras dinámicas, no me conviene pensarlo como una escala, ya porque me puedo confundir, porque va cambiando los valores. No es exactamente como una escala como pensarlo, porque no es un dibujo, ¿ya? Sino que es en determinado momento la sombra. Entonces ahí, ojo con esa confusión que puede estar. Y yo ya la he visto antes que alguien me dice, no, esto es una escala. Sí, la escala es una razón. Exactamente igual, pero no solo porque la escala es un dibujo, mapa, un plano, un catálogo, cualquier que sea una representación. La sombra es una sombra. No podemos hablar de una escala. Vamos a la sombra mide 1,7 metros, ¿ya? Entonces, esa va a ser la sombra que proyecta. Cuando tengo un árbol acá al lado, de 12 metros, o sea, más largo, ¿cierto? Este árbol mide 12 metros. La sombra que proyecta ese árbol, chiquillos, ¿va a ser más larga o va a ser más corta? Si el árbol es más alto. ¿Cómo va a ser la sombra? Más corta si el árbol es más largo. ¿Están seguros que la sombra va a ser más corta? ¿Nadie ha salido como de paseo con niños? ¿Ven la sombra? ¿Cuál sombra es más larga, la suya o la de los niños? La de uno es más larga, ¿cierto? En el árbol se cumple la misma lógica. Entonces, por eso no me gusta que lo asocien inmediatamente con una escala porque no es lo mismo. Ya es una cosa un poquito distinta. Entonces, tengo un árbol cortito, sombra cortita, árbol larguito, sombra más larga.
Entonces aquí tengo una determinada sombra, la sombra, ¿cierto? Que no conozco su valor, ¿ya? Pero sé que va a ser más larga. Por lo tanto, inmediatamente yo miro este ejercicio y descarto todas las alternativas. Ya, me vaya bien. Y descarto todas las alternativas que digan más chica, ¿cierto? Porque no tiene sentido, tiene que ser más larga. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a decir, mira, la razón lo voy a borrar. Voy a poner como la razón, ¿cierto? Cuando la altura era 7,2 metros, la sombra era 1,7 metros. Pero cuando la altura es 12 metros, la sombra no tengo idea qué es lo que es. Pero lo que sí sé es que la razón entre la altura y la sombra siempre va a ser la misma, va a ser constante. Mientras más alto el árbol, más larga la sombra. Mientras más cortito el árbol, más cortita la sombra. Como cuando uno va con un niño de la mano, ¿cierto? Entonces yo sé que la altura del árbol a la altura de la sombra va a ser una razón. Exacto. Todo regla de tres, ¿ya? En este caso, ¿qué tengo? Tengo 3 valores y me falta un cuarto. Por eso le llamamos también la regla de 3. Se llama regla de las proporciones, pero tenemos 3 y queremos encontrar el cuarto. Entonces yo sé que la altura y la sombra van a estar en razón, ¿ya? O bien la sombra y la altura, como usted quiera. ¿Ya? Entonces tengo la altura, que es 7,2 metros, me da una sombra, voy a sacar los metros que está todo en metros, de 1,7, y eso equivale a que para un árbol de altura 12 metros, yo tenga una sombra que no conozco, ¿cierto? Entonces X va a ser 12 por 1,7 partido en 7,2. Veamos. 12 por 1,7 dividido en 7,2. Y eso, tal como dijeron por ahí, es 2,83 perímetros, ¿ya? Entonces, en respuesta, ¿cuánto mide la sombra de un árbol de 12 metros? Mide 2,83. Ahí nomás, ¿cierto? No, ¿para qué más decimales? Lo trunca, o lo aproxima. Mide 2,83 metros. Más, ¿cierto? Porque este era un poco más y este también era un poco más. Entonces, ahí está correcto. ¿Sí? ¿Queda claro, chiquillos, cómo trabajar un poquito más las razones? ¿Sí? Ya, la próxima clase voy a revisar bien cómo están ustedes motivados. Voy a buscar los ejercicios que más les costaron de porcentajes y vamos a revisar esos ejercicios, ya, para que vean los errores. Hay errores que son como súper tontos y hay otros que son quizás un poquito más complicados. Ya vamos a ver bien el tema del IVA, porque eso de porcentaje me interesa que a ustedes les quede súper claro. Ya, así que lo vamos a ver con harto detalle el día viernes. Ya, igual a los compañeros que se quieran conectar, que vamos a ver eso, ¿ya? Que vamos a ver porcentaje, ¿ya? Hay una foto normal,